alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu verdad, por tu misericordia, por tu amor, por tu paz. Te bendecimos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este día tan lindo. Gracias por esta hora. Gracias por este lugar. Gracias por el privilegio que tenemos de entrar en tu palabra, de vivir por ella, de compartir las buenas nuevas de salvación, Señor, y sobre todo entrar en esa sabiduría que tú mismo nos indicas, Padre bendito. Gracias, Señor, gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Muchas gracias, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Vamos a esperar un momentico, mis amados hermanos. Muy buenas noches para los que están conectados, mientras se conectan alguien más, para dar comienzo esta noche a la palabra del Señor y un estudio espectacular. Un estudio donde muchos se van a quedar con la boca abierta, porque hay cosas que la gente no sabe realmente, que las Sagradas Escrituras muestran sobre errores y fallas que cometieron los apóstoles muy graves, con las cuales tienen a la iglesia hoy en día en la situación como se encuentra, y es necesario que entremos en la palabra del Señor para poder corregir nuestras vidas y permitir que el Señor nos hable y nos muestre, aún con base a los errores de los demás, para no cometerlos, porque eso es ser sabio. Sabio es aquel que aprende de los errores de los demás para no cometerlos, y necio es el que comete los errores para aprender después sabiduría. Entonces, esta noche vamos a entrar en un tema trascendental, un tema muy fuerte. Yo quiero invitarlo esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, que saque su Biblia, tenga su Biblia al lado, como siempre les solicito, para que puedan comprobar y corroborar que lo que se está hablando esté en la bendita palabra del Señor, y que no ha sido nada acomodado, ni nada inventado, ni nada que realmente no esté en la palabra del Eterno. Entonces, quiero invitarlo a que saque su Biblia. Yo tengo la Reina Valera, revisión 1960, con la siempre manejo, siempre trabajo con esta Biblia, y siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad. Qué bonito que esté ahí, mi amado hermano, mi amada hermana. Muy buenas noches. Permítame en esta hora entrar a leer un verso bíblico antes de entrar a la porción de esta noche, que es tremendo, y tiene un título que es un error del apóstol Pedro, o de Pedro el apóstol, que la iglesia de este tiempo desconoce. Pero dice las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, algo muy importante. Dice así: el principio o el comienzo de la sabiduría, o del sabiduría es conocimiento, o del conocimiento es el temor a Jehová, al Eterno, a Yahweh, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al gran yo soy. Y dice la Escritura: y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero invitarlo, mi amado hermano, de verdad, que saque su Biblia, acompáñeme esta noche. Vamos a entrar a una porción muy linda, espectacular, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Quiero invitarlo en este momento a que vaya a su palabra. Libro de los Hechos, capítulo 1. Porque vamos a encontrar algo muy delicado, y hoy vamos a hablar sobre el tema de los apóstoles. Vamos o nos han hecho unas preguntas, si realmente en estos tiempos existen apóstoles o no existen apóstoles, y qué es ser apóstol realmente. Entonces, tenemos que ver que en el entorno a nivel mundial, ya el tema de los pastores como que quedó atrás, como que ya no se utiliza el término o la terminología pastor, porque ya nadie quiere ser pastor. Muchos ya ahora quieren ser apóstoles y otros quieren ser profetas, pero ya nadie quiere ser pastor. Y estamos viendo que los ministerios de iglesias grandes o mega iglesias ahora se autodenominan, o sus feligreses los denominan apóstoles. Entonces me han preguntado, me han pedido que por favor haga un panorama bíblico sobre este tema de los apóstoles, si es cierto o no es cierto, si en estos tiempos hay apóstoles o no hay. Pero lo importante, y como les digo siempre, lo más lindo es que la palabra de Dios nos hable a nosotros mismos. No hay nada más espectacular que cualquier tema que usted quiera saber, la palabra misma lo responda y no un hombre. Entonces vamos a ver un error garrafal y tremendo que cometió el apóstol Pedro, y aunque la gente no lo sepa, aunque la gente lo ignora, el apóstol Pedro desobedeció una orden directa del Señor Jesucristo. Y cuando se desobedece al Cordero de Dios, es desobedecer al Padre Celestial,
Y en este momento se cometen errores y se toman decisiones equivocadas que traen consecuencias muy graves y delicadas para la vida, para el ser humano y para la iglesia. Entonces quiero invitarlos esta noche primero a que vayamos en un momentico en oración. Vamos a la presencia del Señor, vamos al trono de gracia a pedir la dirección del Señor, a que sea a través de su Santo Espíritu del Ruach HaKodesh, que sea guiándonos a toda verdad simplemente, a través de su palabra. Y sabemos que la verdad es Cristo. Amén. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, nos dirigimos ante ti en este momento, amado Dios, para pedirte permiso para entrar en tu palabra, o sea, permiso para entrar en Kadosh, porque tu palabra es Kadosh, es santa, es pura, y ella nos hace sabios y nos lleva, Señor, a adquirir un conocimiento que solamente tú puedes dar a través de su palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este momento en medio de nosotros y guiarnos a toda verdad en este tema tan delicado como es el tema apostólico para estos tiempos. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a entrar primero a algo muy tremendo y es ver los ministerios. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, verso 11, lo siguiente. Desde el verso 8 dice, 4:8, Efesios 4:8 dice la palabra del Señor así, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y está hablando del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, y dio dones a los hombres. Entonces, dentro de esos dones, la palabra muestra en Efesios 4:11 que hay 5 dones llamados ministerios. Dentro de esos ministerios, dice que hay uno de los apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Son 5 ministerios que el Señor instituyó para edificación de la iglesia. O sea, los ministerios no están puestos porque sí. Los ministerios tienen hasta un orden, pero no jerarquías. Y vuelvo y lo repito. En la iglesia del Cordero de Dios, en las sanas doctrinas, no hay jerarquías ministeriales. ¿Por qué? Porque en estos tiempos modernos han tomado, y por eso muchos ministerios ahora han autotomado el título de apóstoles. Apóstoles, digamos, Pepito y Pepita. Algunos pues se dicen ser profetas, pero normalmente se nota es el tema de los apóstoles hoy en día, que es en plena auge, porque se creen que están superiores a los demás ministerios, y la gente los sigue de una manera tremenda por el título simplemente, y más por todo lo que en su entorno hacen de programación, de cultos, de reuniones que son hasta espectaculares si uno los quiere analizar desde la buena crítica. Entonces, se les olvida algo muy importante, y es que en la iglesia no hay jerarquía ministerial. Acá no hay jerarquía. En la iglesia verdadera del Cordero de Dios no hay jerarcas. A diferencia que la iglesia católica, apostólica y romana, cuando se organizó, crearon jerarcas. Acá no. Aquí no hay nadie más que nadie, ni menos que nadie. El Señor Jesucristo inclusive dijo que el que quisiera ser mayor que el otro debería servir. O sea, los servidores son los que están por alto rango si fuéramos a mirar una calificación de jerarcas o jerarquías dentro de la iglesia. Y si fuera porque realmente hubiesen jerarquías, el mayor ministerio que hay mostrado por el mismo Cordero de Dios no es ni el apostólico, no es el profético, no es el pastoral, ni siquiera es el evangelista, sino el de los maestros. ¿Por qué? Fíjense que un rabí, al Señor le decían rabí, maestro, enseñó a los apóstoles y era él prácticamente la cabeza, o es la cabeza de los apóstoles, un maestro, y es el ministerio más menospreciado que hay dentro de la iglesia hoy en día. Y resulta que los maestros, sobre todo los que están en la escuela dominical, tienen una responsabilidad tan grande y tan poderosa, porque la escritura dice, recuerden que cuando los niños estaban incomodando a los apóstoles, no al Señor, sino a los apóstoles, ellos quisieron retirarlos, y el Señor les dijo, dejadlos, que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense. Por eso también dice que nosotros debemos hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. O sea, un maestro está enseñándole al propietario prácticamente, digámoslo así, o a los propietarios del reino de los cielos, si lo hablamos en un sentido figurado. Entonces, repetimos, dentro de la iglesia cristiana no hay jerarquías y no hay ministerios más grandes que otros. Habrán iglesias más grandes que otros por numeración, pero no
porque sea más grande o más poderosa que una iglesia pequeña a nivel espiritual. Entonces, vamos a ver primero algo muy trascendental y fuerte. Vamos a entrar de lleno al plato fuerte. Y es como el apóstol Pedro desobedeció al Señor Jesucristo en una orden, y eso le está causando un problema gravísimo a la iglesia del Cordero de Dios en el mundo entero, porque mucho por esa desobediencia en que entró el apóstol Pedro, que la gente no sabe, que él desobedeció de una manera tremenda. La gente se acuerda de que él lo negó 3 veces, de que el gallo, que todas esas cuestiones. Resulta que hubo una desobediencia que está afectando a la iglesia hoy en día de una manera tremenda. Y es que la gente piensa, o los ministerios modernos, los que no escudriñan las Sagradas Escrituras, piensan que los hombres pueden nombrar ministerios. Y no es así. Lo digo porque hace aproximadamente unos 8 años más o menos una profetisa, lo digo entre comillas, que tiene emisoras online en Argentina, me invitó a una charla en su programación en vivo y en directo. Y después de que hablamos de un tema sobre el Espíritu Santo espectacular, le hice una pregunta. Le dije, hermana Diana, me voy a reservar el apellido para no herir susceptibilidades. Le dije, hermana Diana, ¿usted por qué dice ser apóstol? Porque ya se pone apóstol Diana. Me dijo, porque el apóstol Iván no sé qué, que vino de Miami, me ungió como apóstol y desde ese día soy apóstol. Y le hice la pregunta en vivo y en directo delante de todos sus oyentes. ¿Y de cuándo acá la palabra de Dios enseña que los hombres podemos o tenemos autoridad para nombrar ministerios? Cuando eso es plenipotencialidad del Señor Jesucristo, según el apóstol Pablo en Efesios 4:11. Él es el que da los dones. Entonces me salió con un tremendo cuento y me dijo, pues cuando Elías los carros de fuego se lo llevaron, él le lanzó el manto a Eliseo, y eso es un simbolismo de que el simbolismo de la unción apostólica. Y resulta que Elías no era apóstol, sino era profeta. Y segundo, no le lanzó el manto. Dice la Escritura que el manto cayó. No que lo haya cogido y le haya dicho, lo unjo con un manto. No. Lo cogió y se lo puso. Simplemente porque Elías era su amigo y Eliseo era prácticamente su ayudante. Y Elías le dijo, y la Escritura dice muy claro, porque Eliseo quería el poder sobrenatural que tenía Elías. Y él enseñó sobre el Espíritu Santo, le enseñó sobre el investimiento del poder de Dios en sí mismo. Y le dijo, si tú vieres cuando yo fuera retirado, lo recibirás. Y Eliseo siempre permaneció al lado de Elías. Y lo recibió. De ahí que sus milagros fueron poderosos también en el nombre del Señor. Pero entonces, los hombres no podemos nombrar ministerios. Los hombres que tenemos ministerio dado por el Señor Jesucristo, lo que podemos es confirmar públicamente el ministerio en una persona, así como lo hacía el profeta Samuel, que el Señor lo enviaba y derramaba aceite en su cabeza como señal de unción, pero la unción realmente es la que da el Espíritu de Dios, no los hombres. Y nosotros no podemos estar nombrando ni pastores, ni nombrando evangelistas, ni nombrando maestros, ni nombrando apóstoles, que fulano es apóstol porque es que esto y aquello. No, eso no es así. Entonces ya se podrán imaginar la expresión de la famosa apóstol Diana. De una vez me cortó la señal y me insultó, me trató mal ya en lo privado y me cortó hasta su amistad. Pero bendito sea el Señor, que lo importante es que la palabra salga a la luz. Y esto no es un show, esto no es un espectáculo, esto no es una organización, esto no es una empresa, y esto no es como algunos han tomado los ministerios por profesión. Los ministerios no son una profesión, son una vocación de servicio de Dios hacia los hombres, no una profesión, donde ahora se autoproclaman y porque tienen un poco de dinero, entonces montan iglesias súper espectaculares, televisión, por la radio, algo espectacular, y se autoproclaman apóstoles simplemente para poder acaparar la audiencia y la cantidad de gente que llegue para poder recibir su fruto personal, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 57, al final, no lo digo yo. Entonces, vamos a mirar algo muy importante. Primero, ¿qué es ser apóstol? ¿Qué es ser apóstol realmente? Para que usted vaya deduciendo y determinando a través de la palabra. ¿Qué es ser apóstol? Perdón, les dije que primero el plato fuerte. Listo, entonces vámonos al plato fuerte. El libro de Hechos, capítulo 1, vamos a ver cómo Pedro desobedeció. Y en esta desobediencia vamos a ver realmente cuál fue el sucesor de Judas
Iscariote, el que traicionó al Señor. La escritura decía en el Salmo 109, verso 8, decía que otro tome su oficio. Sí, eso simplemente lo dijo el rey David, pero no dijo cómo iba a tomar el oficio, ¿cierto? Y resulta que Judas transgredió al Señor, traicionó al Señor. Fue una misión por la cual Dios la puso ahí y quedó vacante esa silla o ese puesto para completar los 12 apóstoles. Pero el apóstol Pedro cometió un error tremendo y en su afán, y ese es lo tremendo del afán de los hombres por hacer las cosas cuando Dios no ha ordenado. Y está plasmado en la Biblia y muchos no lo saben. Y vamos a ver cuál fue la orden del Señor Jesucristo antes de la ascensión. Y dice muy claro, libro de los Hechos, invito, libro de los Hechos, capítulo 1, desde el verso 4. Vamos a leer desde el verso 4 para ver cuál fue la orden del Señor Jesucristo a los apóstoles. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estamos hablando después de la resurrección. Y estando juntos, les mandó, es una orden, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí? Algo que él ya les había prometido, que ya había enseñado, que ya había hablado. ¿Sí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días. Entonces, fíjense que en Hechos empieza el capítulo diciendo que había una orden específica del Señor, y es que estén quietos juntos en oración. Sí, juntos. No se vayan, no hagan nada, quédense en oración, hasta el día en que llegue la promesa, que es la unción con el Espíritu de fuego, que es el Espíritu Santo. Verso 6 dice la palabra, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es algo increíble cuando usted empieza a analizar, porque él estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de la promesa. Y no hace falta el despistado, como también en estos tiempos no hace falta el despistado, que no se dé cuenta que el tema que está tratando el Señor Jesucristo es la venida y la promesa del Espíritu Santo. Y le hacen una pregunta. ¿No os toca a vosotros saber, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí ve? No se sabe quién es el que le preguntó esto, pero él respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y vuelve y retoma de lo que estaba hablando. Dice, pero recibiréis poder. Ojo con esto, porque cuando habla la palabra poder, que es power en inglés, no es poder de poderes sobrenaturales. No habla de poderes sobrenaturales. Habla realmente del poder del amor. Porque cuando tú empiezas a leer sobre los frutos del Espíritu, allá en Gálatas 5, vas a encontrar que es el amor. Cuando el Espíritu Santo llega en ti, deposita amor y se produce el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 los frutos. Dice, pero recibiréis poder. Porque es que muchos, y sobre todo ese tema de los apóstoles, predican poder y poderes sobrenaturales, cuando la palabra de Dios está mostrando lo contrario. Y la gente, como no lee las Escrituras, entonces empiezan a seguir ciertos ministerios y ciertas cosas y hacer ciertos actos que no están ordenados por el Señor, porque les parece fantástico. ¿Sí? Entonces dice, pero recibiréis poder. ¿El poder cuál? El de amor. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire para qué llega el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para eso se recibe el Espíritu Santo. No para hacer shows y espectáculos y cosas sobrenaturales, supuestamente en nombre de Dios. Y si no cree, váyase a Mateo 7, 21 al 23. El Señor mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el Padre Celestial no nos ha mandado a hacer shows, espectáculos, ni cosas espectaculares para llamar la atención. Porque el Espíritu Santo ni siquiera se muestra de esa manera. Es para ser testigos, para hablar de Cristo, de la salvación, del Padre Celestial. Para hablar del cielo, de la vida eterna, palabras de vida eterna. Para eso se recibe el Espíritu Santo. Pero los hombres, engañando a otros, empiezan a mostrar poderes sobrenaturales. Y resulta que ya mismo en Mateo 7, 22 el Señor dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y lo tremendo es que le dicen, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Él les dice, nunca los conocí, apártense de aquí, hacedores de maldad. Entonces viene la pregunta, y es que si Jesucristo nunca los conoció, nunca dice los conoció, ¿quién los usa?
Si el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el Consolador, depende de Jesucristo. Y si Cristo no los conoció, la lógica dice que el Espíritu Santo tampoco los conoce. Entonces, ¿quién los usa? Un espíritu de adivinación, porque Satanás también hace milagros. Él es un ángel caído, es un arcángel caído, pero tiene poderes sobrenaturales también. Solamente que los usa para engañar a la gente, para desviarlos del camino y la verdad y la vida que va al Padre Celestial, sino para que se condenen, porque Él se va a condenar también. Y quiere arrastrar detrás de Él a quienes pueda, y engañándolos. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos falsado, y ahí fue donde subió a los cielos, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Y aquí viene lo sabroso del tema. Acuérdense en que la orden en el verso 4 fue que se nos quedaran juntos hasta que llegara la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Y empezaron a cumplir, sí, empezaron a cumplir la orden, pero llega el momento en que a Pedro le pasó algo muy tremendo, y fue lo que le pasó a Sara. Recuerdan que a Sara, cuando el Señor le dijo a Abraham que iban a ser padres, ella soltó la risa, y como el tiempo pasaba y Sara no quedaba embarazada, ella quiso hacer algo y fue a ayudar a esa palabra. Y le dijo a Abraham que se acostara con su concubina Agar. Y ahí fue donde nació Ismael, el padre de todo el pueblo árabe. Y los problemas tan tremendos en su época y en nuestra época, entre judíos y árabes. Entonces Pedro dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. El aposento alto es una casa de un segundo piso, donde ellos tomaron la Santa Cena. Por eso le dice aposento alto. Aposento es de descanso, en la parte superior. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Escuche, estaban cumpliendo. Perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y dice la Escritura, el verso 15, aquí es donde comienza el problema delicado y la desobediencia de un hombre a una orden de Dios, que tiene en la iglesia en este momento en problemas delicados. Y es el causante y la culpabilidad de que haya tanta apostasía y que la gente hoy en día reniegue del Evangelio. Por eso el 12 de octubre, muchos ateos y muchos que se han apartado y que han conocido el Evangelio, se han apartado del Evangelio por culpa de los mercaderes de la fe. Y levantaron su dedo índice, que es una vulgaridad en el mundo entero, a Dios, rechazando a Dios. Me van a decir: pastor, está hablando muy fuerte, y ojo, porque está hablando el apóstol Pedro. Sí, estoy hablando del apóstol Pedro. Mira lo que dice la Escritura, verso 15. Dice: en aquellos días, y estaban perseverando en oración, cumpliendo la orden. De Hechos 1:4. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo el apóstol Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien Pedrito. Está hablando verdades. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Salmo 109, verso 8. Verso 21 dice el apóstol Pedro algo tremendo. Dice: es necesario, aquí es donde comenzó el problema. Qué error tan tremendo de Pedro. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros,
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fuimos recibidos arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. ¿Por qué Pedro se atreve a hacer eso si Jesucristo no le mandó a buscar un sucesor de Judas? La orden era estar juntos, esperando la promesa del Padre. Esa fue la orden de Jesucristo, Hechos 1:4. Y a Pedro se le ocurre pararse, hablar de las Sagradas Escrituras para sustentar lo que iba a decir. Y se atreve a decir que es necesario que de los que están entre ellos mismos, de los 120, y normatiza también que tenían que nombrar un sucesor, que hubiese estado con Jesús y con ellos desde el bautismo hasta que Jesucristo fue subido arriba. Y uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esa no fue la orden del Cordero de Dios. Por eso Pablo aclara en Efesios 4:11 que solamente Jesucristo es quien da los dones y los ministerios, no los hombres. Y mire lo que sucede acá. Dice, y señalaron a dos. Escuche, entre los 120, quite 11. Entonces quedaron 119, perdón, entre 120 quite 11, quedaron 110, 109 personas ahí, imagínense. Y entre esas 109 personas, a Pedro se le ocurrió que nombraran a dos. Entonces escogieron, ¿quién? Yo, sí, yo. Métase en el contexto de lo que se está leyendo, empieza a comprender la lectura. 109 personas levantando la mano. Yo estuve con Jesús desde que bautismo y comprobaron. Y entre esos 109 hallaron a dos personas. Dice el verso 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y viene algo peor que hizo el apóstol Pedro. Y a mí me da risa cuando yo toco estos temas delicados sobre los errores de Abraham, los errores de Pedro y todas esas cosas. Y no hace falta el religioso que dice, Pedro, no, si era un apóstol, no cometió errores, los peores. Y dice la Escritura, y orando dijeron, mires, antes, Dios mío, ¿cómo es que Dios tiene misericordia de nosotros los hombres? Queremos tapar nuestras faltas con una oración. Queremos tapar nuestros errores con una oración simple. Y dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. La orden era quedarse juntos en oración, unánimes, mientras llegaba el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo no había llegado. Y ya estaban haciendo otra actividad. En ningún momento les dijeron, busquen el sucesor de Judas. El Señor guardó silencio y subió a los cielos. Pero a este hombre llamado Pedro, el apóstol, se le ocurre nombrar de entre toda la multitud, buscar a dos que estuvieran desde el bautismo, o sea, todo el ministerio de Jesús con él. De hoy que había muchos, pero entre todos esos se escogieron a dos, a Barsabás y a Matías. Y luego se le ocurre orar y pedir la dirección del Señor. Y Dios no le respondió. Jesucristo no le respondió. La Biblia no dice que no le respondió. Y como no respondió en la forma en que él estaba esperando, en forma audible, a él solamente se le ocurre, dice lo siguiente, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de todos estos has escogido. ¿Cuál de estos dos has escogido? Si es que le preguntan al Señor que les mostrara. Y el verso 25 dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Le están diciendo al Señor que es necesario, que es el reemplazo. Y la Biblia no muestra que Jesucristo le respondió. Y como no le respondió, viene otro error peor. Y es que la Biblia dice en el verso 26 que le echaron las suertes. ¿De cuándo acá el cristianismo, el Hijo de Dios o Dios, se basa con las suertes, con los dados? A ver quién gana. O las 3 pajitas, a ver quién saca la más cortica. O el número oculto, al que adivine el número, ese es el ganador. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, ni el Cordero de Dios, ni el Espíritu Santo,
designa la suerte de nadie por medio de juegos al azar. Y a Pedro se le ocurrió hacer esto. Y les echaron suertes, dice, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Escuche esto, fue contado con los 11 apóstoles, pero por los hombres, no por Dios. Porque ese misterio apostólico de Matías se perdió. Nunca más en la historia de la iglesia se volvió a saber más de Matías. Y nunca más, o jamás dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de todo el contexto del Brit Hadacha, que es el Nuevo Testamento, se sabe algo más de Matías. ¿Por qué? Porque fue un ministerio nombrado por los hombres, sin la intervención del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, sin la intervención de Jesucristo, porque Cristo no respondió. Y como no respondió, a Pedro se le ocurrió, no, pues echemos suertes a ver quién de estos dos va a ser, pero hay que llenar los 12. No, señor. Cometió el peor error, como otros tantos que cometió también. Que el Señor me ha permitido predicar y enseñar sobre los errores tan garrafales que Pedro cometió. Y de eso han sacado hoy en día muchas teologías y se han basado los falsos apóstoles modernos para decir que otro hombre con título de apóstol los puede nombrar y lo puede ungir como apóstol. Y no es así. Analice la escritura, entra en la comprensión de lo que usted está leyendo. Pida la dirección del Espíritu Santo y usted notará que Cristo nunca le dio esa orden de nombrar el sucesor de Judas. Y tampoco le respondió, inclusive hasta orando. Les pasó lo que le pasó a David. Cuando el profeta Natán lo confrontó, cuando había embarazado a Betsabé, la mujer de su prójimo, y había mandado matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y David ayunó, dice la palabra de Dios, ayunó para que Dios le preservara la vida al niño, y Dios no le respondió, aunque estaba ayunando, y se vistió de cilicio, rapó su cabeza, se acostó sobre ceniza, no comió pan, y Dios no le respondió. Y a Pedro tampoco le respondió, porque esa no era la orden de Dios. Cuando tú desobedeces una orden del Eterno, trae consecuencias. Y las consecuencias las paga la iglesia de Cristo en esta actualidad. Se levanta una grande apostasía y se levanta el mundo entero contra la iglesia de Cristo. No contra Cristo, sino contra la iglesia de Cristo por culpa de los mercaderes de la fe. Porque hombres han tomado el ministerio por profesión y por negocio, y no por vocación para ayudar y bendecir. Hombres nombrando a otros hombres, cuando los ministerios y los dones los da Cristo. Efesios 4:8. Esto es delicado, hermano. Y estamos hablando del apóstol Pedro. Nunca le fue dada esa orden. Mucho menos encontró respuesta. Y se basó en sus actos en el libro de los Salmos, porque David lo había profetizado. Y Cristo no le respondió. Y lo echaron suertes. Jugaron a los dados. Y cayó sobre Matías. Y ese supuesto sucesor de Matías, ese ministerio se perdió, se desapareció. No se encuentra ni una predicación, ni una enseñanza, ni una palabra de Matías. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó al ministerio, lo llamaron hombres. Por eso cuando usted esté en un ministerio que ha sido nombrado por hombres, mejor huya de ahí. Y si usted no encuentra un lugar de verdad donde se enseñe de verdad la palabra del Eterno, y no le estén enseñando que corra tras hombres, entonces sumérjase en la palabra del Señor. Y que el Espíritu Santo lo guíe. Y levante el altar familiar en su casa. Y yo sé que usted no sabía esto. Vamos a ver por qué no pueden haber apóstoles en este tiempo. Pero vamos a ver primero qué es ser apóstol. ¿Qué es ser apóstol? Quiero que vayamos al libro, ahí nomás, 1 Corintios, capítulo 1, verso 1. 1 Corintios, capítulo verso 1. El apóstol tiene que ser llamado por el mismo Señor Jesucristo. Y los mismos apóstoles verdaderos lo ratificaron. Pablo en todas sus cartas, y aún Pedro también, dice en los primeros versículos de sus cartas y primeros capítulos, lo siguiente, dice por ejemplo Pablo:
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por hombres. Y algo más tremendo es que fíjese que Matías desapareció y nunca más se volvió a saber de él. Y notamos en el libro de los Hechos, más adelantico, capítulos más adelante, que el Señor mismo se le apareció a un hombre llamado Saulo de Tarso, camino de Damasco. Y lo nombró, y lo preparó, y lo envió para ser el sucesor de Judas. Realmente quien fue el sucesor de Judas fue el apóstol Pablo, y completó el número 12. ¿Por qué número 12? Porque el templo que construyó Salomón, un templo que recibió la orden del rey David su padre, tenía 12 puertas. 12 puertas. Por cada puerta se tipifica que va a entrar una tribu de Israel, y son 12 tribus de Israel. Cada tribu va a entrar por una puerta. Por eso existieron 12 apóstoles. Y le invito a que vaya a investigar cuántas puertas tuvo el templo de Salomón y va a encontrar que son 12. Y viene algo más tremendo todavía. ¿Por qué no pueden haber apóstoles de oficio en este tiempo? Porque el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 9, quiero invitarlo a que vaya. Apocalipsis capítulo 21 verso 9, verso 14, perdón, dice algo muy importante, dice, está hablando de la nueva Jerusalén, está hablando del tiempo cuando se va a establecer el reino del Señor en la tierra. Y dice que la nueva Jerusalén y el templo de Dios descenderá del cielo. Haga de cuenta, voy a dar un ejemplo. Haga de cuenta como si fuera una nave que descendiera, y es la nueva Jerusalén, y se va a posar sobre Israel. Y allí es donde va a estar el Señor. Porque Él no va a entrar al templo que los hombres van a construir, el tercero. Porque ahí va a entrar el anticristo y va a sacrificar un cerdo. Y Él no va a compartir, ni se va a sentar en la misma silla donde el anticristo se va a sentar. Por eso la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Y el verso 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, escuche, 12 cimientos, 12 tribus, 12 puertas del templo de Salomón, 12 cimientos, dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. $12 apóstoles del Cordero, no pueden haber más apóstoles, porque son los 12 cimientos y las 12 puertas del templo de Dios. Y cada apóstol prácticamente es la cabeza sacerdotal de una tribu del pueblo de Israel para la época del milenio. Por eso no pueden haber más de 12 apóstoles, porque son 12 los cimientos. Esto es algo tremendo. Y viene algo más tremendo. Y es que la palabra muestra los 12 apóstoles en Mateo 10:2. Quiero que vayamos a Mateo 10:2. ¿Quiénes son los apóstoles? Los 12 cimientos del templo de Dios. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que ellos se echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, llamado Pedro, Andrés y su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, quien fue reemplazado por el apóstol Pablo. La Biblia no habla más por ningún lado de más cimientos ni más puertas, sino 12. Esto es algo tremendo. Segundo punto para saber quién es un apóstol. El mismo Pedro, ahí mismo donde estamos leyendo, en el libro de Hechos, capítulo 1, dice algo muy claro, que para ser apóstol tiene que haber estado con Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba en los cielos.
Hechos 1:22. Entonces, con el primer punto para ser apóstol, sí dicen, sí, Jesucristo me llamó. ¿Y quién les puede decir lo contrario? Pero Pedro dice que para ser apóstol se necesita hasta haber estado desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la ascensión. Entonces, ningún hombre moderno, prácticamente, digámoslo, ningún hombre desde el año 35 después de Cristo, o digámoslo desde algo más lejano, desde el año 50 después de Cristo, puede ser llamado apóstol, porque ninguno estuvo desde su bautismo hasta su ascensión, no fue testigo de sus cosas, visual. Por eso no pueden existir apóstoles. 3. Vamos al punto número 3 para definir qué es ser apóstol. Y también un segundo, por favor. Dice lo siguiente, 3. Los milagros que haga deben ser reales y tangentes, porque Cristo hizo milagros reales y a través de los apóstoles el Señor Jesucristo hizo milagros, escuche, a través de los apóstoles reales y tangentes, no pescas milagrosas. ¿A qué se refiere con pescas milagrosas? Que es lo que están acostumbrando hoy en los shows y espectáculos, hasta por televisión se ve. Y en las mega iglesias sí que se ve eso. Se levanta el apóstol o la apóstol moderna y levanta su mano y sí dice, aquí hay 10 personas que tienen un problema en la rodilla, en una rodilla. 10 personas que están sanando en este momento en una rodilla. Dentro de 40,000 o 2,000 personas, no exageremos, dentro de 2,000 personas no habrán 10. Hay 5 personas con migraña. Hay tantas con dolor en un riñón. Hay tantos no sé qué. Hay tantos y sé cuándo. De entre toda la multitud. Por eso se llaman pescas milagrosas. Porque entre toda la multitud de lógica va a haber 5, 4, 3, 2 o 1 o 10 personas que tengan una molestia. Y van a pasar al frente a dar un testimonio. Pero resulta que los milagros que hizo el Cordero de Dios y los milagros que los apóstoles pudieron percibir a través de ellos, porque el Espíritu Santo los usaba, son milagros reales. Como Talita Kumi, levántate, a ti te digo, levántate, niña. Como que le dio la mano, como que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo. Como aquella persona que cayó de una ventana y Pablo fue y oró por ella y se levantó cuando había caído muerta. Pero la gente cree a los shows y a los espectáculos. Los milagros son reales por una simple y sencilla razón, porque los milagros no los hacen los hombres, sino los hace Cristo. Ahí sí, allá en Mateo Dios dice que Él nos dio autoridad, sí, nos dio autoridad para ejercer la autoridad, pero la Biblia dice en San Marcos 16, verso 20, que Jesucristo es el que los acompañaba desde los cielos con las señales y los milagros después de su palabra. Vaya, léalo, mi hermano. 4 puntos. Ellos no cobran. El verdadero apóstol no cobra dinero, no está pidiendo dineros, ni pactos, ni primicias, ni siembras, ni cosechas, ni nada de esas cosas. Porque el evangelio verdadero no tiene precio. El evangelio verdadero ni se compra ni se vende. Por una simple y sencilla razón. Porque se pagó el más alto precio por la salvación. Y Pablo lo dijo en Efesios 1:7. Vamos al libro de Efesios 1:7. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Su sangre, la sangre del Cordero de Dios, fue derramada en la cruz del Calvario y no tiene costo alguno humano. Por eso el apóstol verdadero no puede cobrar ni puede pedir dinero. Y cuando tú ves la orden de Jesucristo, cuando los mandó de 2 en 2 a que fueran a predicar y llevaran la palabra de salvación, las palabras de vida eterna, y sanaran a los enfermos y a los quebrantados de corazón, les dijo no lleven nada.
Y dice que ellos volvieron gozosos. Y no les dijo que fueran a cobrar dinero, porque el evangelio es gratuito. Otra cosa es que se brinde y se ofrende o se dé algo por agradecimiento, de carácter y espíritu voluntario. Quinto punto para describir un apóstol: reparten a los necesitados, no recogen para vivir en opulencia. El verdadero apóstol, sí, claro, hay necesidad de las finanzas dentro de las congregaciones, son necesarias, pero no son para que se compre la camioneta de último modelo, la mansión más lujosa, ni ande con los anillos más costosos mostrándose por la televisión. Por ahí hay un pastor aquí en Colombia tremendo. Cada culto, cada reunión cambia de anillos de matrimonio, pero son de altísimo valor, y vestidos y todo es lo más lujoso y lo más costoso. Dice la Escritura en Hechos 2:45 lo siguiente. Vamos a Hechos 2:45. Hechos capítulo 2, verso 45. Dice la Escritura: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces analice donde usted está con ese ministerio apostólico, si las finanzas de la iglesia las reparten entre los necesitados, o al contrario están pidiendo más, como lo que sucedió el año pasado en tiempos de pandemia, que muchos descarados, en vez de ir a llevar mercados porque no había trabajo, no había oportunidad de salir a las calles, sobre todo en Latinoamérica, donde no se podía ni trabajar, y hubo mucha hambre y escasez, en vez de repartir de lo mismo que han recogido por años para ir a alivianar esa crisis tan tremenda que hubo de hambre por falta de trabajo y economía en los países, antes pidiendo diezmos y ofrendas por internet. Esto es tremendo, esto es fuerte. Por eso les invito a que vayamos a la palabra y esperen mejor que la palabra nos hable. Sexto, le dan la gloria a Dios, a Jesucristo y no a ellos. 1 Corintios 10:31. Dice la Escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo hacedlo, todo para la gloria de Dios. Y usted ve en sus ministerios hoy en día que están provocando que la gente los siga y los busque a ellos, y no a Cristo. Y la gente se desvive porque llamen al altar. Acá hay una mega iglesia tremenda que puso hasta semáforos, imagínense. Semáforos, o sea, las luces para los vehículos. El rojo, el amarillo y el verde. Y lo más tremendo es que está en rojo y es una mega iglesia. Y cuando el pastor quiere la pasa amarillo y la gente está lista, la gente se alista, así como cuando usted está con su automóvil y le cambia de rojo que es pare a amarillo y de unas van metiendo el cambio y están listos para arrancar. Y cuando les pone la luz verde es increíble como la gente se desvive, se cae, pasan unos por encima de otros, simplemente para llegar al altar, para que el pastor les ponga la mano a los que alcance a tocar o les diga recibe, robándole la gloria a Dios, en vez de llevar a la gente para que busquen a Cristo, para que busquen la verdad, para que lo busquen en su palabra. Y la gente hoy en día está buscando a hombres, no a Dios. Y sabe que dice el libro de Ezequiel, que eso es fornicación y adulterio espiritual. Están fornicando y no lo saben. Cambiaron la gloria de Dios por una semejanza de hombre. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Entonces fíjese, si eso está pasando en su iglesia donde hay un ministerio apostólico, el consejo es váyase de ahí. Pueden cantar bonito, pueden adorar bonito, usted puede romper su corazón en llanto, pero está en el lugar equivocado. Séptimo, los hombres no necesitan ser especiales para ser llamados. Al apostolado no se necesita ser especial. Cristo no le exigió ningún título, ningún seminario a ninguno de los apóstoles. Porque Él mismo es quien llama, Él mismo es quien forma, Él mismo es quien edifica y Él mismo es quien envía. Nosotros somos solamente instrumentos. Mire las profesiones de los apóstoles originales.
¿Y sabe qué dice la Escritura? En el libro de Corintios 1:28. Primera de Corintios dice algo muy tremendo. Dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces analice el ministerio al cual usted se está congregando. Si es un ministerio que se jacta de opulencia, ¿sabe qué es jactarse? Ser opulentos, mostrarse como los grandes, como el poderoso, como el supernatural. ¿Quién está detrás de ese altar? Esto es tremendo. Octavo, entregan su vida por causa de Jesucristo. Por eso usted vio el final y la vida de los apóstoles originales y verdaderos, los que fueron preparados y llamados directamente por Él. No por los modernos que se autoproclaman y viven en opulencia y entregan su vida por causa de sus reuniones y shows y espectáculos para poder conseguir más y más dinero, porque no les basta ni con pedir la ofrenda, ni con pedir los diezmos, sino que tienen que llevar a la gente a que saque cada vez más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, y más dinero, y más dinero, porque están robando a Dios, porque hay que pactar, porque hay que no sé qué. Pacte por su milagro, póngale nombre a su milagro. Y es lo mismo que estaba haciendo la Iglesia Católica en el año 1500, cuando Martín Lutero se levantó y protestó. Se llaman indulgencias, y la Iglesia Católica ¿sabe qué hacía? Iba por las calles pregonando, vendiendo la salvación. Y escuchaban a la gente, y entre los pecados fueran más fuertes, les pedían más dinero. Y de ahí los padres católicos empezaron a perdonar. Te absuelvo, hijo mío. Reza 3 Ave Marías. Pero ya habían dado la ofrenda. Por eso Martín Lutero protestó y se levantó el protestantismo en el mundo entero, año 1500. Y la iglesia moderna no lo sabe, porque no conoce ni siquiera la historia de la iglesia. Así es que si tú eres de los que has pactado, sembrado, por milagros, pídele perdón al Señor. Porque en quien te otorgó el milagro, te lo voy a decir, así tú digas que no, y te lo demuestro con la palabra de Dios en la mano, fue el mismo Satanás, para alejarte de la verdad y ponerte contento porque te dio un milagro en una palabra leudada y mentirosa. Filipenses 1:21, Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Dieron su vida por la palabra. Ninguno de los apóstoles modernos cumple los requisitos que la palabra de Dios muestra para el apostolado. Y vuelvo y lo repito, 12 tribus de Israel, 12 hijos de Jacob, póngale cuidado, 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel, 12 puertas de Salomón. Y Apocalipsis 21:14 dice que son 12 los fundamentos de la iglesia, del templo de Dios, de la Nueva Jerusalén. Y dice que sobre esos fundamentos puso el nombre de cada uno de los apóstoles, porque son los que van a dirigir al pueblo de Israel. Por eso no pueden haber más de 12. Y por un error que cometió el apóstol Pedro, por ese afán de hacer las cosas sin esperar la respuesta de Dios, tiene la iglesia hoy en día en una persecución y una apostasía tremenda. Y lo repito, por eso ahorita el 12 de agosto muchos hombres y mujeres levantaron su dedo índice en señal de desprecio y desecho a Dios, por culpa de los mercaderes de la fe y por culpa de los apóstoles modernos. Por eso la gente rechaza el evangelio hoy en día. No se le puede predicar a alguien la verdad, porque lo primero que dicen, no, yo no voy allá porque es que eso es una pedidera de plata, la cosa más tremenda. No, estoy cansado. No, a mi mamá le robaron la casa. No, a mi tío le quitaron el carro. No, a mí no sé qué. Esos pastores tal por cuales son unos zampones, unos ladrones. Por un error de un hombre que decidió nombrar un ministerio a dedo. Y vuelvo y lo repito, lo voy a volver a leer.
La orden de Cristo fue en Hechos capítulo 1, verso 4, le dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La orden era esperar que llegara el Espíritu Santo. Y antes de que llegara, porque el Espíritu Santo fue después de lo que ellos hicieron, llegó en una fiesta llamada Pentecostés, que es una fiesta que celebra el pueblo judío. Pero antes de eso, dice el verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados juntos, subieron al aposento alto. Ahí está nombrando los apóstoles. Verso 14 dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban cumpliendo. Pero a Pedrito se le ocurrió en el verso 15 levantarse en medio de todos y decirles, varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y estaba hablando palabra. Pero la orden era esperar quieticos que llegara el Espíritu Santo, no que se levantara a predicar. Es necesario, verso 21, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús salía entre nosotros, y aquí está el requisito, por eso no pueden haber apóstoles modernos. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Entonces pregúntele a su apóstol, porque hay muchos que ahora asisten a iglesias donde el apóstol fulano de tal. Si él fue testigo de Cristo en el momento del bautismo, hasta la ascensión, y si no fue testigo, no puede ser apóstol. Porque es que son 12 los fundamentos, dice Apocalipsis 21:4, 12 los fundamentos. Y a cada fundamento le puso el nombre de un apóstol, dice la Escritura. Cristo no miente. La Biblia menos miente. Los hombres sí. Por querer figurar y quererse mostrar grandes en los ministerios, entonces ya ahora soy apóstol, ya no soy pastor. Y resulta que el más grande ministerio no es ni siquiera el apostolado. Lo repito, un maestro fue quien nombró, invistió y enseñó y preparó a los apóstoles. Un maestro. Entonces, si hubieran jerarquías dentro de los ministerios de la iglesia, que son 5, ¿cuál ministerio sería el más grande entre todos? El maestro. Porque es el que enseña la palabra, enseña la verdad. Por eso es que en la iglesia verdadera del Cordero de Dios no hay jerarquías, no pueden haber jerarquías. Por eso Cristo dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Y en humildad hasta lavó los pies de sus propios apóstoles. ¿Quién le lavó los pies a Jesús? Aun cuando una mujer se atrevió a romper un perfume costosísimo, que fue María, y regarlo bajo sus pies y lo ungió, los mismos apóstoles fueron los que salieron a reclamar, no. Judas dijo, ¿cómo es posible que haya despilfarrado esto tan costoso? Lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Quién callaba al ciego Bartimeo para que cuando ciego Bartimeo gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Los apóstoles. Pero no podemos negar el ministerio apostólico. No hay oficio apostólico, pero hay ministerio apostólico. Dice el apóstol Pablo. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Y según el libro de Apocalipsis, escuche esto. Vámonos rapidito. Apocalipsis capítulo 21. Vamos otra vez. Verso 14 dice. Vuelvo y lo repito. La nueva Jerusalén. Me voy a atrever a leerlo hasta ahí. Hasta el verso 14. Para que usted comprenda de qué estamos hablando. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, estaba hablando del apóstol Juan, en la visión del Apocalipsis. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y le habló conmigo diciendo, ven acá,
Yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró una gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Sí ve que son 12 puertas? Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Las 12 puertas son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad, ojo a esto, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. Por eso no pueden haber más apóstoles. Porque el ministerio apostólico que nombra Pablo ya se presentó en la tierra. Son los fundamentos del cristianismo. Y ningún hombre hoy en día está fundamentando la palabra de Dios. Los apóstoles modernos hablan de lo que los apóstoles verdaderos enseñaron en la palabra. Ellos no son fundamento, por eso no pueden ser llamados apóstoles. Vuelva y lea. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero de Dios. Entonces el ministerio apostólico ya se dio. Porque ellos fueron los que fundamentaron el Evangelio. ¿Sí? Son los fundamentos de la iglesia. Y fíjese que lo que dice en la visión de la Nueva Jerusalén, dice el fundamento o las bases o los pilotes. Por eso cuando estamos predicando, hacemos una pregunta. Cuando se va a construir un edificio, ¿cómo se construye? Y la gente que no tiene conocimiento dice hacia arriba. No, no se construye hacia arriba. Se comienza a construir hacia abajo. Y antes de las bases se hacen unos pilotes que van más o menos hasta alrededor de 60 metros. Dependiendo de la altura del edificio, hacia abajo. Usted ve en las construcciones unas máquinas grandes como con un tornillo que van metiendo y sacando barro y sacando barro. Ahí están abriendo los pilotes. Hacen una canasta redonda en hierro, la meten y después de meter todo hacia arriba, todo el hierro que va en una sola pieza formado, vacían concreto de alta resistencia. Luego viene el fundamento, podríamos decir los pilotes, lo que sostiene la iglesia es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que es el fundamento de la iglesia, es Él. Y según Apocalipsis 21:14, dice que vienen los fundamentos que son las bases de la iglesia, las bases de la Nueva Jerusalén, y son los 12 apóstoles. Apocalipsis 21:14, y sobre esos fundamentos está el nombre de cada uno de los apóstoles, menos el de Judas, menos el de Matías. Porque Judas transgredió y Matías fue nombrado por los hombres, no por Jesucristo, ni avalado por Cristo. Por eso ese ministerio se desapareció y nunca más se volvió a saber de Matías. Y Pablo el apóstol reemplazó a Judas Iscariote, completando los 12. Y sobre esos 12 fundamentos vienen las 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel. Y luego vienen los muros. Y son el resto de los ministerios. El profético moderno, que es hablar la palabra profética más segura. El pastorado, que da el alimento a tiempo y fuera de tiempo. El evangelista, que son los pescadores de hombres. Y el maestro, que enseña la palabra de verdad. Y la iglesia desconoce esto, por eso se dejan engañar con shows y espectáculos. Y corren tras hombres que se llaman apóstoles en este tiempo porque creen que tienen poderes sobrenaturales. Y no es así. Ayer tuve el privilegio de estar en un sitio donde me llamaron y pasó algo sobrenatural. Para revisar un refrigerador. Y cuando llegué encontré la falla facilito.
Y resulta que había otra persona que quería quitarles el refrigerador con engaños. Yo llegué y se lo arreglé y le dije, no, mire, esto es así, así, así nomás. Y les cobré muy barato. Bueno, cuando descubrieron quién era yo, estábamos hablando, me hicieron una pregunta, que qué les había pasado. Ellos eran pastores misioneros, me dijeron, en un ministerio aquí en Bogotá, en Colombia. Y él dejó su negocio de arreglar bicicletas, con el cual sustentaba a sus hijos y a su esposa. Porque lo llamaron, lo nombraron como pastor misionero en un sitio distinto a donde él estaba. Y él, de la emoción, vendió todo y se fue para allá. Y Dios no lo respaldó. Y como no lo respaldó, pues se quedó sin sustento. Y sometió su familia a situaciones complicadas y difíciles. Y quienes lo mandaron para allá, de lógica, ya le dieron la espalda, porque no lo iban a respaldar económicamente. Por eso los hombres no nombran ministerios. Nosotros podemos ratificar un ministerio en una persona. Pero si Dios te nombra al ministerio, o te lleva a servirles, Él te llama, Él te prepara y Él te envía y te sustenta. Y ese sustento va con el fruto de las manos. Por eso el apóstol Pablo, y es el último de los puntos para saber que sí es un apóstol verdadero. Y es que el apóstol verdadero no depende de diezmos ni ofrendas ni de dinero de la congregación, sino da ejemplo con sus manos, como lo hizo el apóstol Pablo, trabajando hasta sus últimos días. ¿Le daban ofrendas? Sí, le daban ofrendas, pero daba ejemplo de que la bendición llega trabajando. Hacía carpas, tejía y cosía carpas. Dice la escritura, y vamos a terminar, verso 13, verso 11, lo voy a volver a leer, Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí ve? A fin de perfeccionarlos. ¿Cómo? Preparándolos, enseñándolos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces viene la pregunta: ¿usted en su congregación apostólica, o que tenga apóstol, lo están llevando al conocimiento de Cristo o no? ¿O qué es lo que le están enseñando? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, escuche, por estratagema de hombres, shows, espectáculos y reuniones así para atraerlos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un poquito de verdad, un poquito de levadura y fantástico, armemos un show. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Entonces viene la pregunta: ¿a usted en su ministerio, en su iglesia, la ayudan, lo ayudan, se ayudan, o son los que le voltean la espalda y le hacen el feo? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, está escrito en la palabra, no es mi opinión personal, eso es lo que dice sobre los apóstoles. Por eso no pueden, de acuerdo a la palabra, existir apóstoles modernos, pero ¿pueden ejercer el ministerio apostólico? Sí, se puede ejercer el ministerio apostólico, pero no somos apóstoles. Y lo grave es que para ser apóstol, vuelvo y lo repito, necesitas fundamentar la palabra. La palabra ya está fundamentada. Todos los apóstoles modernos hablan lo que los apóstoles verdaderos y originales enseñaron. Juzgue usted. Ya fue, ya le mostré. Y que Dios nos bendiga y sigamos en el camino, en la verdad y la vida, que es el Cordero de Dios. Padre, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor,
que no puede ser leudada, Señor. Gracias por llevarnos a través de la palabra a comprender realmente que el ministerio apostólico ya existió y que ahora tenemos que ser pastores, evangelistas, maestros y profetas verdaderos, que simplemente llevamos la palabra profética más segura, y es la palabra de Dios. No vaticinamos el mañana ni el futuro, porque no somos hijos ni instrumento de Satanás. Tu palabra dice que no todo el que dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de tu Padre, del Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Cordero de Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pido que bendigas el día de mañana, bendice esta noche, bendice nuestros hijos, bendice nuestros hogares, bendice todo, Padre, para que podamos llegar a la verdad, Señor. Quítanos el velo de la religión, Señor. Quítanos el velo de las transgresiones. Y que no cometamos los errores que por desobedecer y querer hacer las cosas a nuestro modo, resultemos metiéndonos en problemas y en situaciones complicadas. Nos soltamos en tus preciosas manos, Señor. Te pido que bendigas el día de hoy, bendice el día de mañana, bendice la entrada, bendice la salida de cada persona que se haya conectado a la predicación o a la enseñanza, Señor, para abrir los ojos y que se caiga el velo. Señor, que ellos puedan ser guiados por ti a sitios donde los lleven a conocerte a ti, al camino a la verdad y la vida, no a shows ni espectáculos, donde simplemente, como dice Isaías 57, hombres sirven por su fruto, Señor. Bendícelos y te pido que me bendigas también, Señor, para poder seguir llevando tu palabra como debe ser, transparente y pura, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.